Hola mis amigos y bienvenidos una semana más al Poder de la Enseñanza, su canal. Soy Omar Pérez, les doy una cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarme. El día de hoy, obviamente, es un placer estar con ustedes a través de las Escrituras. Las Escrituras nos une y qué mejor que lo hace de una manera muy sagrada, muy correcta y obviamente todos tenemos el mismo propósito de venir a Cristo, siempre recordando de que el objetivo no es brindar solamente información, sino brindarles alternativas para que puedan enseñar ese conocimiento a las demás personas, a los demás hermanos, y juntos podamos edificarnos todos en venir a Cristo. Así que sigamos adelante y empecemos esta semana que podría ser llamada la semana de adoración o la semana sacra, de sacramental, porque es una semana donde vamos a ver muchos ritos, mucho simbolismo. Obviamente se va a explicar el día de hoy en la semana del 1 de mayo al 8 de mayo que corresponde al manual, lo que veremos en Éxodo capítulo 35 al 40, que, bueno, termina el libro del Éxodo, termina el segundo libro del Pentateuco y empezamos también el tercer libro de la Torá o el libro del Pentateuco que viene, vamos a ver, Levítico capítulo 1, capítulo 16 y 19. Así lo ha estipulado el manual. Obviamente porque ha encontrado en estos capítulos algo más enriquecedores para poder tratar y buscar y escudriñar qué nos pueden ayudar estos capítulos. Obviamente que es muy extenso y no se podría tocar lo demás. Entonces, esta semana vamos a ver algunas ayudas. Vamos a ver algunos temas con respecto al tabernáculo. Estoy haciendo un resumen de lo que tocará el día de hoy la clase por el hecho de que si obviamente nosotros estamos guiando o siguiendo al pueblo de Israel, al pueblo judío o al pueblo hebreo, como tiene varios nombres, o a los discípulos de Moisés también son llamados por algunos, obviamente que es bueno saber sus costumbres, su cultura, y qué mejor ahora vamos a ver lo que es un tema muy importante y trascendental, la forma de adoración, y eso lo vemos porque el manual lo ha puesto como título a esta clase, Santidad a Jehová, Santidad al Señor. Obviamente un título muy grande, muy importante, un título que el Señor siempre lo pone en sus lugares santos, en sus lugares sagrados como son los templos. Y el día de hoy vamos a ver más que todo el resumen de ello, vamos a conocer un poco más a fondo lo que se representa y simboliza lo que es el templo. Hay que recordar que nuestros templos actuales comparten similitudes con el tabernáculo de Israel, ¿verdad? Pues ciertamente no concuerdan con la descripción que se da de él en el Éxodo. Tampoco matamos animales en nuestros templos. La expiación del Salvador hace 2000 años terminó con el sacrificio de animales. Cuando comprendemos el simbolismo del tabernáculo y del sacrificio de animales, podemos recibir entendimiento espiritual, que también nos fortalecerá obviamente en la fe de Cristo, tal como lo vimos en la clase que ya tuvimos acerca de la Pascua. El propósito del tabernáculo entonces es enseñar al pueblo de Israel, o era enseñar al pueblo de Israel, que eventualmente Jesús haría un sacrificio final permanente, que abarcaría los pecados de todas las personas sin tener necesidad de volver a hacer holocaustos. También expone que el velo, el altar, el arca del pacto, el lavatorio son representaciones del Mesías, que habrían de venir algún día a cumplir con la ley de Moisés. Todo es simbolismo. El tabernáculo básicamente era un santuario móvil, construido por los israelitas bajo las instrucciones dadas por Dios a Moisés en el monte Sinaí, y que estuvo vigente hasta la construcción del templo de Jerusalén bajo el reinado del gran rey Salomón.
Entonces veremos de que el tabernáculo es el primer templo que ellos tienen, el templo portátil, porque luego el pueblo de Israel va a tener un templo ya estático, donde obviamente está erigido en Israel, construido por el gran rey Salomón. Por ahora, ellos tienen un templo portátil, conocido como el tabernáculo. En la actualidad tenemos templos nosotros, la cual asistimos, pero muchas veces tampoco entendemos todos los simbolismos que se hacen. Los ritos sagrados que se hacen en el templo a veces no se entienden, ya que les resulta muy extraño a los que están acostumbrados en la iglesia. La ropa sagrada a veces no se entiende y muchos, incluso los espacios sagrados del templo, se les complica. Eso les toma tiempo, mucho tiempo poder entenderlo. Estoy seguro que no existe alguien que ha ido al templo y en su primera visita ha entendido todo lo que se hace. Así que no eres el único que no ha entendido. No te sientas mal, es normal. Poco a poco entenderás. Paciencia, que poco a poco entenderás el idioma del templo, el idioma del ritual y del simbolismo. En esta clase no se va a enseñar eso, sino se enseñará del tabernáculo de Israel. En esta clase, para poder entender más el Antiguo Testamento y para poder entender los ritos sagrados de los israelitas, tenemos que hablar de ellos. Es por eso que hoy hablaremos del tabernáculo para poder entenderlo y de lo que lo compone. Una vez más, todo es simbolismo. El libro de Éxodo y Levíticos son manuales. Veremos la adoración israelita en el tabernáculo, cómo funciona ese lugar sagrado, cómo adoraban. Eso servirá de manual cuando nosotros también vayamos al templo en la actualidad. Nuestro entendimiento aumentará y ojalá que digamos, esto tiene sentido, ahora entiendo mejor. ¿Por qué? Porque asociaremos el simbolismo del tabernáculo al templo actual. Eso ya dependerá de cada uno cuando asista y vuelva a asistir, porque cada vez que se asista al templo, obviamente que uno va aprendiendo. Para empezar, veremos el tabernáculo, tal como muestra la imagen. Para ello indicaremos que el tabernáculo fortalece la fe en Jesucristo. Ese es el objetivo, fortalecer la fe en Jesucristo. Dios declaró el propósito del tabernáculo cuando mandó a Moisés que construyera un tabernáculo en el campamento de los israelitas. Éxodo capítulo 25, versículo 8. Para que yo habite entre ellos, dice el versículo, fin del versículo. Es verdad que el tabernáculo se hizo para que el pueblo pueda recordar los convenios y pueda entender el sacrificio que haría Jesucristo, pero también el Señor lo mandó para que el pueblo vea con sus propios ojos a su Dios, para que pueda palpar, para que sepa que Dios estaba presente con ellos. No había entonces motivo para la idolatría, pero a pesar de ello, la idolatría fue uno de los pecados más recurrentes que tuvo el pueblo hebreo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de tener un tabernáculo o un templo? En el templo uno aprende más en cuanto al plan de salvación y la manera de seguir el ejemplo perfecto de Cristo. Las mayores bendiciones de Dios están disponibles en sus templos. El tener templos en la tierra es un testimonio del amor de Dios por nosotros. Para los miembros de la iglesia, un templo es el lugar más sagrado de adoración en la tierra. Es diferente a todos los demás lugares de adoración. El templo es el lugar donde se efectúan sus ordenanzas más sagradas. En los templos, además de recibir sus propias ordenanzas personales, uno puede recibir ordenanzas a favor de los antepasados, de sus propios antepasados y de otras personas que han muerto sin haber tenido la oportunidad de recibirlas en vida. Entre ellas, por ejemplo, se encuentran el bautismo, la confirmación y toda otra ordenanza necesaria para la salvación. La casa del Señor está investida de un carácter muy sagrado. No se trata de algo secreto, sino de algo sagrado.
Muchos creen que hay cosas secretas. No, lo que hay dentro del templo es algo sagrado. Nota, empezamos con las notas. ¿Lo que uno aprende en el templo se debe contar a alguien? Esa es la gran pregunta que uno se hace. Aquel persona o aquella persona, hermano o hermana, que ha asistido al templo y se queda con dudas. ¿Lo debe contar o no lo debe contar a una persona, a alguien? La respuesta es sí y también es no. Por ejemplo, no se debe contar a alguien que no ha entrado al templo, porque no va a entender lo que se le explique, además que es sagrado. Sí se debe contar siempre y cuando el motivo para poder compartir alguna experiencia espiritual sea esa, o quizás alguna pregunta que se tenga que no se entienda, pero se debe contar a otra persona que haya entrado al templo y la conversación deberá ser reservada, que quede entre esas personas nada más. Fin de la nota. Para poder entenderlo mejor, les comparto mi experiencia personal de la primera vez que ingresé al templo. Yo me encontraba sentado en una sesión del templo con un amigo en la cual ambos éramos nuevos y era nuestra primera vez. Mientras prestábamos atención a la sesión, se movió la silla. Inmediatamente con mi amigo nos miramos asombrados, pero no dijimos nada. Yo pensé que era parte de la sesión, o era el espíritu quizás. Esa duda quedó en mí, y pasado algunos meses, unos hermanos, mientras conversaban de su experiencia de haber visitado el templo junto conmigo, dijeron, es más, hasta sismo hubo el día que visitamos. ¿Verdad, hermano Mar? Mientras yo pensaba que cuando se movió la silla era parte de la sesión o quizás el espíritu, no sabía que había habido un sismo. Grata fue mi sorpresa mientras sonreía. La última experiencia, esta es otra experiencia, es cuando fui presidente de hombres jóvenes y junto con ellos, con mis jovencitos, fuimos al templo a hacer obra vicaria. Uno de mis jóvenes era muy incrédulo y se veía muy rudo él, muy tosco. Siempre era muy tosco para hablar las cosas del Evangelio. Cada jovencito llevaba los nombres de algún familiar. Esa fue la meta para poder ir al templo. Mientras estaba yo sentado viendo a los jóvenes hacer los bautismos vicarios, me dijeron que faltaba bautizar más personas, pero que el bautizador ya estaba cansado, por lo que faltaba alguien para bautizar y que me invitaban que yo bautice. Obviamente que no se puede rechazar la invitación y lo hice. Al ingresar a la pila bautismal, también le tocaba ser bautizado a mi buen jovencito incrédulo, quien tenía en su mano una ficha de su familiar por quien iba a realizar la obra vicaria. Nada menos que yo lo iba a bautizar. Él era de mi tamaño y al querer bautizarlo no se dejó, por lo que se puso duro y no lo pude bautizar. Le dije que tenía que bautizarlo y en ese momento pude ver a mi buen jovencito incrédulo llorando. Me abrazó fuertemente y dijo, te amo, papá. La persona por quien se iba a bautizar era su padre, quien había fallecido hace unos años. Pude bautizarlo varias veces después, por varias personas, y luego él me contó que vio a su padre. Mi padre estaba allí, hermano Omar, yo lo vi. Mi buen jovencito incrédulo se volvió crédulo y con una fe muy fuerte. Tuvo una experiencia única. Eso nos enseña las experiencias que uno puede adquirir cuando existe un tabernáculo, cuando existe un templo y cuando uno va y asiste con una fe para ganar experiencias espirituales, para poder aprender más de cómo venir a Cristo. Al avanzar, vamos a ver las partes del tabernáculo. El tabernáculo tiene divisiones, tal como vemos en la imagen. A la entrada del templo o del tabernáculo encontramos al atrio o el patio. No es atrio, es atrio o el patio, ¿verdad? Eso lo vemos en Éxodo capítulo 27, versículos del 9 al 18.
Eso viene a ser lo que es la entrada o también conocido como el patio. En el atrio se encontraba el altar del holocausto y la fuente de bronce, las cuales vamos a pasar a describir. Luego de eso, vamos a encontrar a lo que es el lugar santo y luego al final estará el lugar santísimo. Entonces, a la entrada vemos el tabernáculo, encontramos al atrio, o lo que se conoce, vendría a ser en un idioma más conocido como un patio, el patio. Y ahí dentro del patio o el atrio está la fuente de bronce, el altar del holocausto, lo cuales vamos a ver a continuación. El altar del holocausto, tal como vemos en la imagen. ¿Qué es el altar del holocausto? Era una caja cuadrada cubierta de cobre. En el altar se quemaban las ofrendas hechas al Señor. Es decir, donde el animal ofrendado era sacrificado, era quemado como símbolo del Salvador y su gran y postrer sacrificio expiatorio. Ante el altar, un fiel israelita presentaba una ofrenda y simbólicamente abandonaba sus pecados para seguir al Salvador. Un simbolismo. Mediante su obediencia se preparaba para el Santo Espíritu que simbolizaba o simbolizada por las llamas del altar. Eso era el altar del holocausto, donde se quemaban todos los animales. Ahora veremos lo que se encontraba también en el atrio, que era la fuente de bronce. Éxodo capítulo 38, versículo 8. Vemos ahí los detalles de la fuente de bronce. ¿Qué es la fuente de bronce? La fuente está hecha de bronce y estaba llena de agua. A los sacerdotes que oficiaban en los sacrificios se les requería lavarse en ella antes de entrar en el lugar santo. La fuente representa la necesidad de lavar y purificar el alma del pecado. Si el servicio de los sacerdotes en el tabernáculo iba a ser aceptado por Dios, tenían que lavarse constantemente las manos y los pies. La fuente nos representa a Cristo como la fuente del poder limpiador para vencer la contaminación diaria del pecado y su dominio obviamente sobre el creyente. Vemos que deben estar limpios los que estarán ante Dios. Cada vez que el sacerdote entraba en el lugar santo, debía lavarse. La pureza de corazón es una necesidad para ver a Dios. Sin santidad, nadie verá al Señor. Ese es el mandamiento. No olvidemos que lavar era una cuestión de necesidad, no de opinión. El sacerdote, guiado por su propia sabiduría carnal, podría decir, oh, me lavé por la mañana, no veo la necesidad de lavarme de nuevo por la noche. También podía decir, hasta donde puedo notar, no hay inmundicia que lavar. Pero no era qué dice el sacerdote, sino qué dice el Señor. Y el Señor decía, lávate para que no mueras. Éxodo capítulo 30, versículos del 17 al 21. Lo vamos a leer porque suena bien duro, ¿no? Lávate para que no mueras. En el versículo 17 empiezo leyendo, dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Versículo 20 lo dice, ¿no? Para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Versículo 21 también lo dice, ¿no? Se lavarán las manos y los pies para que no mueran y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Fin de los versículos. Vemos lo importante que era cumplir con esta ordenanza de lavamiento, lavarse las manos en la fuente. Esta misma fuente, cuando se construye el templo de Salomón, es puesta sobre 12 bueyes que representan las 12 tribus de Israel, tan igual como ahora lo tenemos en las pilas bautismales de nuestros templos el día de hoy, y la cual se realizan las obras vicarias, ¿no? Luego vemos
Ahora sí vamos a entrar, ya vimos lo que es el atrio. Ahora ingresando al segundo nivel del tabernáculo encontramos el lugar santo, ¿no? En este lugar, ¿qué encontramos? Encontramos el altar del incienso, la mesa de proposición y el candelabro. Ahora hablaremos del altar del incienso, que estaba frente a la entrada del lugar santísimo. Éxodo capítulo 30 del versículo del 1 al 10, lo podemos encontrar ahí. Pero voy a leer los versículos 7 y 8 para entenderlo. Dice versículo 7, y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando prepare las lámparas, lo quemará. Versículo 8, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Habrá incienso perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Fin de los versículos. Este altar es distinto del altar del holocausto, que estaba ubicado en el atrio. Este es de oro y más pequeño, tal como lo vemos a la izquierda, y está ubicado en el lugar santo. Su ubicación en el lugar santo no es casual, como nada lo es en el tabernáculo. Para acceder a él es preciso haber pasado primero por el altar de bronce, donde se sacrificaban los animales, es decir, por el sacrificio, la expiación para el perdón de los pecados. El altar del incienso representa el ministerio intercesor de Cristo. El altar de bronce donde se quemaban los animales, era para la expiación. Este, que es de oro, es para la intercesión. Estos dos altares son dos de los oficios del Señor Jesucristo. Primero, como cordero a la entrada, y luego, donde vemos ahora, que es el altar del incienso, como abogado a la diestra de Dios. Hay que recordar que Cristo cumple esos dos papeles. Cumple el papel de cordero porque perdona nuestros pecados, muere por nuestros pecados, pero también cumple el oficio o el trabajo o la función que va a cumplir como abogado, que va a ser de nosotros y está sentado a la diestra de Dios, el cual nos va a ayudar para poder presentarnos ante Dios. Ahora bien, los oficios realizados en este segundo altar se basan en lo ocurrido en el primero. Sin la sangre, sin el sacrificio, no podemos estar delante de Dios para ejercer nuestro sacerdocio. Ninguna oración intercesora sería escuchada. No es por nuestra justicia, sino por la justicia de Cristo. El altar del incienso entonces puede verse como un símbolo de las oraciones del pueblo de Dios. Nuestras oraciones ascienden a Dios como el humo del incienso asciende en el santuario. Así como el incienso se quemaba con fuego del altar de la ofrenda quemada, nuestras oraciones deben encenderse con la gracia del cielo. El hecho de que el incienso siempre esté ardiendo significa que siempre debemos orar. Es hermoso saber que Dios considera las oraciones de los creyentes como un dulce olor a incienso. Gracias a Cristo, ahora podemos entrar en la santa presencia de Dios por fe, con plena seguridad. Ofrecemos nuestras oraciones sobre el altar confiando en Jesús, nuestro sumo sacerdote eterno, perfecto y fiel. En la actualidad, pregunta, y esta pregunta se queda sin resolver, sin dar respuesta. Cada uno lo tiene que dar la respuesta. ¿En el templo tenemos un altar de incienso? ¿Sí o no? ¿Elevamos nuestras oraciones a algo que represente nuestras oraciones a Dios en el templo en la actualidad? Esa es una pregunta que todos nos tenemos que hacer. Encontrar la simbología. Ahora vamos a ver otro instrumento, otro simbolismo, más que todo, que encontrábamos o que encontramos en el lugar santo del tabernáculo. Nada menos que el candelabro o candelero también lo llaman. Éxodo capítulo 25, versículos del 31 al 40 está más la explicación. Este candelero o candelabro iluminaba el lugar santo y se le mantenía encendido.
Esto simboliza al Espíritu Santo y resalta la necesidad en esta vida de seguir la voz del Espíritu. En el templo que Salomón edificó, que va a edificar unos años después, había 10 candelabros de oro. Imagínense lo que hizo Salomón, porque era inmenso el templo. 10 candelabros. Eso lo encuentran en 2 de Crónicas, capítulo 4, versículo 7. 5 a la derecha y 5 a la izquierda en el templo de Salomón. Pero estos fueron ubicados enfrente del lugar santísimo. En este tabernáculo solamente había uno. Entonces ya vemos lo que representaba, ¿no? Obviamente que era prendido por el sacerdote, y la cual era prendido, ¿por qué? Porque tenía un aceite, y el aceite era de oliva, ¿no? Que tenía que ser machacado también. De esa manera era la energía que tenía en el templo, ¿no? Porque si no era oscuro, obviamente. Ahora vemos el otro simbolismo, la cual estaba en el lugar santo, la mesa de proposición. Éxodo capítulo 25 del versículo 23 al 30. La mesa de la preposición y 12 panes sin levadura. La tradición judía indica que habían también copas con vino. Al fin de cada semana eran sacados por el sacerdote y reemplazados por 12 panes nuevos. Luego los sacerdotes comieron los primeros como su comida en el lugar santo en el día de reposo. La mesa estaba dentro del lugar santo al lado del norte, enfrente del candelero de oro. Pero no solamente había mesa, también había pan, un pan para cada tribu del pueblo de Israel. Así que los 12 panes también prefiguraban a las 12 tribus en su unidad y perfección. La pequeña tanto como la grande. Todas las tribus eran iguales para Dios. Cada una estaba representada ahí. Cuando el ojo de Jehová descansaba sobre aquella mesa santa, descansaba también sobre su pueblo. Ni una de ellas fue olvidada. Esto representa el pan y el agua que actualmente nosotros participamos en la iglesia cada semana. Esto representa el sacrificio del Salvador por nosotros, que tenemos que recordarlo, así como la necesidad de ser nutridos espiritualmente por Él. Aquí vemos la imagen. Al lado izquierdo vemos el lugar santísimo, que ahorita lo vamos a ver. En el lado derecho vemos el lugar santo, ahí lo vemos al sacerdote, ahí vemos el candelabro, ahí vemos la mesa de la preposición, ahí vemos el altar del incienso que está al frente del sacerdote, y ahí vemos unas cortinas, ¿no? Lo que pueden hacer en la actualidad, unas cortinas. Éxodo capítulo 26, versículo del 31 al 33. No son cortinas, se le llama el velo. El velo simboliza nuestra separación de la presencia de Dios a causa de la caída. Solo sabemos de una sola persona, aparte de Moisés, que podía entrar en el lugar santísimo, el sumo sacerdote. Al igual que los demás sacerdotes, este primero tenía que ser lavado y ungido. El propósito del velo era para ocultar e impedir la entrada de todos a la presencia simbólica de Dios, excepto el sumo sacerdote, pero una vez al año en el día de la expiación. La única manera que el sumo sacerdote podía mantenerse con vida al otro lado del velo era por medio del rocío en el velo de la sangre de su sustituto. El propósito del velo era mantener alejada a la gente del lugar santísimo. Era una manera de decirle al hombre pecador que no podía acercarse a Dios sino con sus medios prescritos. La única persona que podía entrar al lugar santísimo y permanecer vivo era el sumo sacerdote con la sangre del sacrificio sustituto, y solo en el día de la expiación. Pero nunca podía entrar sin la sangre. Era un recordatorio constante de que el pecado separa al pecador de Dios. Pregunta. Siempre es bueno preguntar, pero tampoco vamos a dar la respuesta. Esta sí es una pregunta que quizás lo vamos a ver el próximo año, porque esa es una pregunta del Nuevo Testamento. ¿Hubo alguien? Todos los que entran aquí son obviamente de la tribu de Leví, ¿verdad? Son los sacerdotes. No existe de otra tribu. Las otras tribus
no entran, como ya lo hemos visto. Entonces, alguien de la tribu de Leví era elegido por sorteo más o menos de cada casa y de cada tribu, de la misma tribu de Leví, tenía que ser elegido. Imagínense, una vez al año. Las posibilidades, porque había muchísimos levitas, era muy poca que te toque. Pero alguien oró pidiendo poder entrar en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento. Y entró porque quería pedir un hijo, tener un hijo, alguien que era de la tribu de Leví. A ver, si recordamos, y ahí nosotros lo podemos decir, sobre todo para saberlo, ¿no? Eso está en el Nuevo Testamento. Alguien oró en el templo y obviamente que en su oración él pidió poder entrar y ser sorteado, salir elegido y él entra. ¿A dónde iba a entrar? Al lugar santísimo. Imagínense en ese sorteo, ¿no? Algo tenía que tener uno mucha suerte para poder entrar en el lugar santísimo. Y ahora, los otros tribus, pues ya excluidas total, ¿no? No entraba. Seguimos avanzando, entonces ya vemos el velo, ya hemos visto lo que es el atrio, el patio, hemos visto la fuente de bronce donde se lavaba la gente, hemos visto lo que es el altar del holocausto. Ahora hemos entrado al lugar santo. En el lugar santo hemos visto lo que es el candelabro, haciendo un recuento. Hemos visto lo que es el altar del incienso, hemos visto lo que es la mesa de proposición, hemos visto que hay una separación del velo y ahora vamos a entrar a lo que es el lugar santísimo, ¿no? En el lugar santísimo encontramos que ahora representa, obviamente, el lugar santísimo representa nuestra meta suprema de vivir en la presencia misma del Señor. El sumo sacerdote entraba aquí una vez al año. En este lugar se encontraba el arca del convenio, tal como vemos en la imagen, ¿no? Que representaba la presencia de Dios, también conocida como el arca de la alianza. Tiene varios nombres, ¿no? Era una caja de madera recubierta de oro que contenía el registro escrito del convenio de Dios con su pueblo. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 25, versículos del 10 al 22. El arca se guardaba en la sala más sagrada, que estaba en la parte más interna del tabernáculo, separada del resto del lugar por un velo. El velo simboliza, como ya lo vimos, nuestra separación de la presencia de Dios a causa de la caída. ¿Qué caída? La caída de Adán y Eva, por la que el hombre está separado de Dios. Ahora, esta arca, como lo mencionamos, también se le llama el arca de la alianza, ¿no? El arca del convenio o el arca del testimonio. Algunos lo llaman el arca de Yahvé o de Jehová. No olvidemos que contenía dentro las tablas de piedra, donde figuraban los 10 mandamientos que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí. Dicho cofre, ¿verdad? Así se le llama un cofre, estuvo custodiado en el templo de Jerusalén construido por Salomón. Era el objeto sagrado más importante del tabernáculo. El cofre en sí mismo medía un promedio de 1 metro de largo, 67 centímetros de ancho y 67 centímetros de alto, ¿no? No era algo no tan pequeño, pero tampoco tan grande, ¿verdad? Estaba hecho de madera de acacia, la mejor madera que había, revestido de oro puro, tanto por dentro como por fuera. Coronaba el arca un artístico borde de oro en forma de guirnalda. Dice, sobre ella, en derredor, la segunda parte del arca, era la tapa, su cubierta, estaba hecha de oro macizo y de madera revestida y tenía la misma longitud y anchura que el cofre, perdón, ¿no? Sobre esta cubierta había montados 2 querubines de oro, uno a cada extremo de la cubierta, con sus rostros vueltos el uno hacia el otro, mirando hacia abajo, ¿no? Eh, Aparte de ello, vemos que ellos tenían las cabezas inclinadas y sus alas extendidas hacia arriba, cubriendo la cubierta protectoramente, ¿no? A esta cubierta se le conoce como el propiciatorio o cubierta propiciatoria. Para transportarlo, ¿cómo lo movían? Para transportar el arca se suministraron largos varales, hechos también de madera de acacia, obviamente fuerte, revestida de oro e insertados a través de 2 pares de anillos de oro a ambos lados del cofre.
La presencia de Jehová representada por el arca resultó en que el pueblo de Israel disfrutase de otras bendiciones. Cuando el pueblo levantaba el campamento, la costumbre era que el arca y la nube de Jehová fuesen adelante. Vemos historias del arca. Por ejemplo, al tiempo de cruzar el Jordán, Jehová detuvo el caudal del río cuando los sacerdotes que llevaban el arca pisaron las aguas de la orilla. Y de ese modo se les permitió cruzar por el cauce seco. Asimismo, en la marcha alrededor de Jericó, un contingente militar iba adelante y seguido de 7 sacerdotes que tocaban el cuerno. Luego iba el arca y por último las fuerzas de retaguardia. Hasta los filisteos, un pueblo enemigo, ya, obviamente los que lo vamos a ver eso más adelante, un pueblo enemigo, los filisteos percibieron la presencia de Jehová cuando el arca estuvo en el campo de batalla. Eso lo vemos en 1 Samuel capítulo 4, versículos 6 al 8. Atemorizados gritaron. Versículo 6 dice, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Fin de los versículos. La presencia de Jehová siguió haciéndose manifiesta cuando los filisteos se apoderaron del arca. Ellos creyeron en algún momento que al a robar, obviamente, al apoderarse del arca, ellos iban a tener el poder, ¿no? Porque tenían ya pues al Dios. Y se lo llevaron a Asdod para colocarla junto a la imagen de Dagón. Eso es algo chistoso, sinceramente. Si lo hemos leído, si lo hemos visto esa historia, es algo chistoso, porque aquella noche, cuando lo ponen al arca, obviamente a la imagen de Dagón, así se llamaba su imagen, su dios de ellos, los filisteos, obviamente, aquella noche la imagen de ese dios cayó rostro a tierra, ¿no? A la noche siguiente, la estatua cayó de nuevo delante del arca y quedó con la cabeza y las palmas de las manos separadas del cuerpo. En el transcurso de los 7 meses siguientes, el arca fue pasado de una ciudad filistea a otra. Todos querían el arca, ¿no? Pero, según pasaba, plagaba pues a los filisteos con hemorroides, ¿verdad? Sí, curiosa enfermedad. Y dejó pues a Ecrón sumida en una confusión mortífera, hasta que finalmente ellos lo devolvieron, ¿no? Fue de vuelta a Israel, junto con la ofrenda por la culpa requerida. Eso lo vemos en 1 Samuel capítulo 5, ¿verdad? Hasta el capítulo 6. Es una historia del arca, ¿no? Algo sagrado, pero que los filisteos lo roban, obviamente no les fue bien, ¿no? El arca, por cierto, pues no era un amuleto, ¿no? Si pensamos que es un amuleto, no, no es un amuleto. A veces inmediatamente las personas creen en los amuletos. En este caso, el arca no era un amuleto mágico. Su sola presencia pues no garantizaba el éxito. Más bien, las bendiciones de Jehová dependían de la condición espiritual y de la obediencia fiel de los que la poseían. Eso lo vemos más adelante, lo vamos a ver de manera similar, aunque los israelitas estaban confiados en una guerra porque el arca se hallaba entre sus fuerzas de combate, los filisteos mataron a 30,000 soldados de Israel, ¿no? Y se apoderan obviamente del arca, ¿no? Entonces no era un amuleto. Eso va a depender de acuerdo a la fe de los israelitas que tenían. El arca representaba, estoy contigo, pero siempre y cuando tú ejerzas tu fe, ejerzas pues también que obviamente me tienes que depender de mí, ¿no? El arca es puesta al final en el templo de Salomón, lo que se sabe, ¿no? Y después ya no hay muchos registros de ella. No se sabe qué pasó con el arca. Algunos mencionan que se ubica debajo del templo de Salomón, que fue enterrado junto cuando se destruyó el terremoto, el templo, obviamente el arca está abajo, ¿no? No sé si recuerdan algunos, obviamente de la hermanos o personas que están viendo el canal que tengan en base 4, base 5, me refiero a 40 años, 50 años, van a recordar pues la película, esa En busca del arca perdida,
Hay muchas películas, ¿no? Donde el arca de esto lo representan porque están buscando. Hay películas donde los alemanes se encuentran, es por eso que tienen el poder y toda la gente, pues obviamente trata de tener el arca. ¿Por qué? Porque el que tiene el arca tiene el poder, ¿no? Esas son las películas que han hecho, obviamente, pero nadie sabe ahora dónde está el arca. Antes de poder terminar, vemos de que vamos a hablar un poco acerca de la ropa ceremonial. Se colocaba una vestidura sagrada que simbolizaba su oficio. Éxodo capítulo 28. Una vez al año, en el día que se llamaba el Día de la Expiación, el sumo sacerdote ofrecía sacrificios a favor del pueblo antes de entrar solo en el tabernáculo. En el velo quemaba incienso, la nube de humo aromático que ascendía al cielo representaba las oraciones del pueblo elevándose a Dios. Luego el sumo sacerdote pasaba a través del velo llevando la sangre del sacrificio de un animal y se acercaba al trono de Dios que era simbolizado por el arca del convenio. Considerando el conocimiento que tenemos sobre Jesucristo y su función en el plan de nuestro Padre Celestial, nos damos cuenta nosotros del modo en que el tabernáculo dirige nuestra atención al Salvador. Tal como el tabernáculo y el arca en su interior representaban la presencia de Dios entre su pueblo, Jesucristo fue la presencia de Dios entre su pueblo. Al igual que el sumo sacerdote, Jesucristo es el mediador entre nosotros y Dios el Padre. Entonces vemos que atravesó él el velo para hacer intercesión por nosotros en virtud de la sangre de su propio sacrificio. Algunos aspectos del tabernáculo de Israel pueden parecerle familiares, ¿no? Sobre todo si ha ido al templo a recibir sus ordenanzas personales, tal como el lugar santísimo del tabernáculo, por ejemplo. El lugar celestial del templo representa la presencia de Dios. A fin de entrar, primero debemos ser lavados y ungidos. Vestimos prendas sagradas, oramos en un altar desde el cual las oraciones ascienden a Dios. Y finalmente pasamos a través de un velo a la presencia de Dios. Si deseamos nosotros saber más acerca de la fabricación de las vestiduras del sacerdote, tenemos que ir al capítulo 39 del Éxodo. También nos relata en detalle la fabricación de las vestiduras de Aarón, las vestiduras del sumo sacerdote. Este capítulo pasa la mayoría del tiempo explicando piezas exteriores, las más visibles del uniforme, ¿no? Por lo que comienza como un efod, tal como vemos en la imagen. El efod era la pieza que se parecía a un delantal. Sobre el efod iba el pectoral de juicio, así se llama, ¿no? Aun cuando el efod y el pectoral de juicio eran dos piezas diferentes, las mismas trabajaban juntas y por lo tanto típicamente la combinación del efod y el pectoral de juicio eran simplemente llamada el efod. El efod tenía 12 piedras. Efod, E-F-O-D, efod. Tenía 12 piedras. Cada piedra tenía el nombre de una de las 12 tribus grabadas, por lo que las 12 tribus fueron representadas en el pectoral del juicio, tal como vemos en la imagen, ¿no? Ese cuadrado era el efod, lo que vemos ahí son 12 piedras, pues, que había, ¿no? La vestidura larga exterior sobre la cual el efod y el pectoral de juicio eran puestas era de color azul sólido, tal como lo vemos en la imagen. Esta vestidura exterior era usualmente llamada una sotana. Todo alrededor del dobladío, tal como lo vemos en la parte inferior de la parte azul de la sotana, había campanas, campanitas doradas y granadas, las cuales eran alternadas, ¿no? Había una campana, una granada. Se nos dice en capítulos anteriores que las campanas eran necesarias para que el sumo sacerdote no se muriera, cuando él estaba haciendo el servicio en el tabernáculo. Las campanas eran más que una decoración. De hecho, más tarde en la era del templo, una soga era atada al tobillo del sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo en el día de la expiación. La idea era que los sacerdotes menores, que estarían parados fuera del santuario, escucharan un sonar gentil de las campanas mientras el sumo sacerdote se movía, ejecutando los rituales de purificación. Si el sonar de la campana paraba,
por un periodo sustancial de tiempo, entonces ellos asumían que Jehová probablemente había matado al sumo sacerdote por una falla en el protocolo y ellos lo tenían que jalar con la soga que estaba pegada pues a su pie, ¿no? La lógica para este procedimiento es entendible. Solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. Cualquier otra persona que se atreviera a entrar moriría. Por lo que si algo le pasaba al sumo sacerdote adentro, no había manera de moverlo, porque bajo ninguna circunstancia un sumo sacerdote podía manejar un muerto, ni tan siquiera un miembro de su propia familia. Incidentalmente, no hay registro, no vemos registro de lo que pasó, de que haya pasado algo así, algún registro bíblico de alguna otra clase de un sumo sacerdote muerto, teniendo que ser arrastrado fuera del lugar santísimo con esta soga. Pero ellos lo hacían así, ¿no? Ahora vemos que bajo la sotana azul había una túnica blanca. La misma alcanzaba desde el cuello hasta los tobillos. Hasta ahora, en el capítulo 39, todos los artículos enumerados eran usados por el sumo sacerdote solamente. Pero comenzando con la túnica blanca, las vestimentas restantes eran de uso común para los otros sacerdotes, sin importar su nivel de estatus o función. El turbante, que viene a ser la cubierta de la cabeza, a veces llamado un mitre, tal como vemos en la imagen, aunque era usado por todos los niveles de sacerdotes, no incluía la lámina de la cabeza que era exclusivamente para el sumo sacerdote. No se aprecia muy bien en la imagen, pero el sumo sacerdote tenía parte de la mitre, que se le conoce, tenía una lámina, ¿no? Una lámina que se le ponía ahí en el turbante, ¿no? La lámina de la cabeza era una banda dorada con las palabras santidad pertenece a Jehová, grabadas ahí. Y ahora, el sacerdocio de Israel no se ganaba con el esfuerzo o se podía aspirar a este por medio del esfuerzo físico e intelectual, y menos por ambición o vanagloria. Solamente se podía heredar por derecho de nacimiento. Uno debía de nacer dentro de una familia de sacerdotes, de levitas. Es decir, si no nacías en la tribu de Leví, no podías hacer ordenanzas en el templo nunca en tu vida. En Éxodo capítulo 28, versículo 2, dice, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Fin del versículo. Tal como vemos en la imagen con la vestimenta del sacerdocio, se pide que la ropa sacerdotal sea hermosa. Tenía que ser lo más bonito, lo más hermoso. Todo lo mejor y bello es para Dios. Tomemos nota de lo que Dios pide. Los sacerdotes llevaban el efod, que era esencialmente un ornato como un delantal hecho de oro, azul, púrpura y carmesí. Hasta aquí hemos visto todos los detalles que correspondía al tabernáculo. Para hacer un resumen, voy a hacer como 2 o 3 resúmenes con imágenes para poderlo ver. Vemos de que el tabernáculo simbolizaba los 3 grados de gloria. El primer ambiente, que lo vemos aquí en la imagen, en la parte derecha, es el atrio, que es la entrada y simbolizaba, vamos a ver el resumen, ¿no? Y simbolizaba el mundo celestial en el cual vivimos. Allí estaba el altar y la fuente. La tienda del tabernáculo estaba dividido en 2 ambientes más, tal como vemos a la izquierda, el siguiente ambiente. El primero de ellos, llamado el lugar santo, encontramos el candelabro y la mesa de la preposición, que simbolizaba el mundo terrestre y le enseñaba a Israel cómo estar en el mundo sin ser del mundo. Y en el segundo ambiente se encontraba el arca del convenio en el lugar santísimo, que simbolizaba el mundo celestial, el cual es la meta de todo hijo de Dios, llegar a la presencia de Dios, obviamente, que es la meta, ¿no? El atrio exterior, entonces vemos que representa ir al Salvador desde el mundo. El lugar santo representa seguir la guía del Espíritu en este mundo caído. El lugar santísimo y el arca del convenio nos recuerdan que mediante los convenios podemos regresar a la presencia misma de nuestro Padre Celestial. Ahora veamos un poco
más la comparación con los templos. En los templos modernos, todo lo que, antes de poder explicar un poquito, todo lo que voy a mencionar en este momento es lo que está permitido por la iglesia. Y eso lo podemos encontrar, obviamente, en manuales, lo podemos encontrar en textos, lo podemos encontrar textos de la iglesia. No, no es que yo esté rompiendo o hablando o explicando algo que no está permitido, sino todo lo que está permitido por la iglesia, ¿no? En los templos modernos también hay 3 niveles de vida representados por salones. Esto es, para poder entender un poco la comparación, vemos el salón del mundo o salón celestial. El salón terrestre también encontramos en el templo de la actualidad. Vemos también el salón celestial. Algunos templos no son salones, sino luces. Así que allí hay que verlo, ¿no? Depende del templo donde uno asista. Va a haber salones donde uno va a ver la diferencia o algunos lugares serán las luces, ¿no? Que reflejan los niveles que representan los grados de gloria, ¿no? Pero cumple el mismo objetivo, representar los grados de gloria. El significado de estos salones o luces se describe así. Este cuarto, el salón celestial, representa el mundo en el cual vivimos y morimos. Aquí se dan instrucciones con relación al segundo estado del hombre y la forma en la cual éste puede superar los obstáculos de la vida terrenal, ¿no? El cuarto terrestre encierra el simbolismo de la paz que puede llegar a obtenerse si el hombre logra superar su condición después de la caída mediante su obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. El cuarto celestial simboliza la dicha y la paz eterna que se hallan en la presencia de Dios. Algo del espíritu de las promesas infinitas de Dios para aquellos que son obedientes se puede captar en el diseño de este hermoso cuarto. Si comparamos las 3 divisiones del tabernáculo con estos 3 niveles de vida espiritual, encontramos algunos paralelos y puntos de vista muy interesantes, ¿no? El atrio exterior, que representa el mundo o cuarto celestial. Lo primero que se encontraba al entrar en el portal principal era el altar de los sacrificios. Aquí eran ofrecidos al Señor distintos animales y ofrendas, ¿no? La obediencia estricta y el sacrificio eran requeridos como primer paso en el progreso simbólico hacia la perfección y para poder entrar en la presencia de Dios. El primer paso podría ser comparado con tener fe en Cristo, el gran y postrer sacrificio, y obviamente el arrepentimiento. Jesucristo enseñó, eso lo vemos en el libro de Mormón, enseñó a los nefitas que él había cumplido la ley de Moisés y ahora el sacrificio requerido de ellos era un corazón quebrantado y un espíritu contrito que los llevaría al bautismo con fuego y con el Espíritu Santo. El fuego usado en los sacrificios del altar significaba aquella purificación espiritual que vendría mediante el Espíritu Santo al cual el Padre enviaría por causa del Hijo. Entonces hay mucho simbolismo, lo que vemos. La próxima vez que vayamos al templo, podremos ver que hay mucho simbolismo y semejanza con el tabernáculo. Dios siempre nos ha estado enseñando de acuerdo a la época y de acuerdo a las costumbres. La indicación de grados se hacía evidente en relación con las 3 divisiones de la gente que visitaba el tabernáculo. Los israelitas podían entrar solamente al atrio. Los sacerdotes podían servir en el lugar santo, pero solamente el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo y solo una vez al año en el día de la expiación. Entonces vemos ese simbolismo que podemos ver. Aquí vemos 2 imágenes. Quizás la similitud más importante entre los templos modernos y el antiguo tabernáculo es que ambos, si se los entiende correctamente, fortalecen nuestra fe en Jesucristo y nos llena de gratitud por su sacrificio expiatorio. Dios quiere que todos sus hijos entren en su presencia, quiere un reino de sacerdotes. Eso lo dijo en Éxodo capítulo 19, versículo 6. No obstante, nuestros pecados impiden que obtengamos esa bendición, pues ninguna cosa impura puede morar con Dios.
De modo que Dios el Padre envió a Jesucristo, quien es nuestro sumo sacerdote de las cosas buenas por venir. Él nos descorre el velo y faculta a todos los del pueblo de Dios a acercarse confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, ¿no? Hay que recordar que el sacrificio que se hacía fortalece la fe en Jesucristo, ¿no? Y hay que recordar también de que el sumo sacerdote era el que permitía abrir camino a los demás hacia la presencia de Dios, ¿no? Entonces vemos de que hay mucho simbolismo en los templos. En la parte derecha vemos de la imagen, vemos el tabernáculo, en la parte izquierda ya vemos el templo de Salomón construido, ¿no? Cómo fue construido y cómo también el pueblo de Israel adoró en ese templo. Qué bonito sinceramente. Y cuánta importancia nosotros debemos darle. Hay que recordar que el sumo sacerdote ponía las manos sobre un macho cabrío vivo y confesaba los pecados de los hijos de Israel, mediante lo cual transfería simbólicamente los pecados al macho cabrío, ¿no? Al animal. La persona se libraba de esos pecados, eran esos pecados transmitidos o transferidos, simbólicamente obviamente, los pecados al animal, al cordero, al macho cabrío, ¿no? En este rito, los machos cabríos simbolizaban a Jesucristo, que tomaba el lugar de las personas pecaminosas. El pecado no se ha de permitir en la presencia de Dios, pero en vez de destruir o expulsar a los pecadores, Dios proporcionaba otra vía. Se mataban o se expulsaban machos cabríos en su lugar, ¿no? El simbolismo de esos ritos hacía referencia a la forma que Dios ha provisto para llevarnos de regreso a su presencia. Jesucristo y su expiación. El Salvador ha llevado nuestras enfermedades y sufrido nuestros dolores, aún la iniquidad de todos aquellos. Él tomó nuestro lugar, dio su vida para pagar el castigo del pecado y luego conquistó la muerte por medio de la resurrección. Entonces, cuando nosotros encontremos pasajes del Antiguo Testamento sobre los sacrificios y el tabernáculo o el templo posteriormente, verá que hay muchos de ellos. Recuerde que el propósito principal de todo aquello es fortalecer la fe en el Mesías, o sea, en Jesucristo. Dejemos que nuestro corazón, nuestra mente se tornen a Él. Reflexionemos sobre lo que Él ha hecho para llevar de regreso a la presencia de Dios y sobre lo que usted o yo o todos haremos para seguirlo. Aquí vemos como parte casi final cómo se ubicaba el tabernáculo y las tribus de Israel. Vemos el tabernáculo en medio, color naranja. Y luego vemos dos anillos alrededor. Un anillo interior donde estaba la tribu de Leví, la cual eran 4 familias y estaban una a cada lado, color naranja bajito, eso vemos ahí rodeados, un anillo más o menos así, y un anillo exterior donde están todas las tribus de Israel, ¿no? Eso está de color crema más o menos, o medio verdoso. Entonces, así se ubicaban el pueblo de Israel, sabiendo de que el tabernáculo estaba en medio, tenía que quedar en medio y rodeado por las tribus, primero por la tribu de Leví, en la cual estaba al costado del tabernáculo, ¿no? Y en el segundo anillo ya pues las demás tribus. Ahora, lo que vamos a ver es a estar claros que por muchos capítulos Jehová ha estado instruyendo a Moisés en las especificaciones para el tabernáculo, el mobiliario, la ordenación de los sacerdotes, el establecimiento de ciertas fiestas y mucho más. Ahora las instrucciones finalmente han sido pasadas al pueblo de Israel y la construcción actual está a punto de comenzar. Y uno no puede dejar de darse cuenta que de lo que la primera instrucción se trata es el Sabbat, ¿no? El día de reposo. Nosotros necesitamos entender las prioridades de Dios y si todavía no es obvio para ti que el Sabbat está en el tope de la lista, entonces no hemos entendido nada.
No hemos prestado atención. En el versículo 3 del capítulo 35, el mandato de Dios es que no solo Israel no debe hacer ningún trabajo en el Sabbat, aún el solo prender fuego es prohibido. La idea aquí es ningún trabajo, descanso completo y dependencia de Dios debía ser observado en el Sabbat. Así empieza la lección del capítulo 35. En el versículo 2 menciona, 6 días se trabajará, pero el día séptimo os será santo, día de reposo dedicado a Jehová. Jehová. Cualquiera que en él hiciera algún trabajo, morirá. ¿Por qué era necesario el hacer mención tan seguido del día de reposo? El guardarlo era mejor garantía de su continua lealtad a Dios. Una vez más, el Señor nos insta y recalca guardar el día de reposo, cumplir con este día santo. Ahora llegamos al versículo 5 de Éxodo capítulo 35, donde dice, tomad entre vosotros una ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce. Dios podría hacer que el dinero y los materiales aparecieran por un milagro, pero Él escogió financiar su obra a través de regalos voluntarios de su pueblo. Él trabaja de esta manera debido a que nosotros debemos ser personas generosas. La idea hace eco en 2 Corintios, capítulo 9, versículo 7, donde dice, cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Fin del versículo. Entonces vemos que Moisés no utiliza técnicas de manipulación, como el pedir al pueblo que hiciese o hiciera decisiones rápidas y públicas sobre lo que iban a dar. No hubo manipulación en la petición de Moisés. Vemos que recibiendo la ofrenda para construir el tabernáculo, ¿no? El pueblo empieza a donar. Moisés no hace concursos entre las tribus para ver cuál tribu podría levantar la mayor cantidad de dinero o cualquier otro donación. Dios hizo la obra en los corazones del pueblo. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 35, versículos del 21 al 22. Y vino todo aquel a quien su corazón le impulsó, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, y trajo la ofrenda de Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para todo su servicio, y para las sagradas vestiduras. Menciona también, ¿no? Y vinieron tanto hombres como mujeres, versículo 22, todos los de corazón generoso, y trajeron cadenillas, zarcillos, sortijas, brazaletes y toda clase de joyas de oro. Y todos ofrecían una ofrenda mecida de oro a Jehová. A pesar de que su corazón estaba dispuesto, ellos no sabían qué dar, cuándo darlo, cómo darlo, hasta que Moisés los condujo a hacerlo. A los corazones dispuestos, hay que recordar que aún se les necesita decir cuándo hay una necesidad y cómo es que ellos pueden cubrir esa necesidad. Hombres como mujeres vemos, todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, todo el que tenía madera de acacia, todas las mujeres sabias de corazón hilaban, todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, los príncipes traían sus piedras de ónice. No solamente dieron los ricos, sino cada quien que pudiera y que tuviera un corazón dispuesto dio. Habían muchos corazones dispuestos. El pueblo dio lo que podía dar. No todos podían dar oro o gemas preciosas, pero podían dar algo de pelo de cabra, por ejemplo. Ciertamente un regalo de pelo de cabra podía ser tan precioso a los ojos de Dios que un regalo de oro, si éste era dado con el corazón correcto. ¿Qué es lo que damos nosotros al Señor el día de hoy? Para ello viene la pregunta, ¿qué es lo que el Señor nos pide? Y la respuesta es, vive feliz, pero dame una parte de tu tiempo sirviendo en un llamamiento. Trabaja por tus metas, pero dame tu diezmo. Ama a tu familia, pero también ama a mis otros hijos que son tu prójimo. Edúcate y aprende todo lo que puedas, pero también aprende de mí a través de las Escrituras. Este capítulo termina con el versículo 29 diciendo, tanto hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón generoso para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Ahora,
El siguiente capítulo, en el capítulo 36, vemos que las personas dieron tan generosamente de sus materiales que Moisés tuvo que poner un alto a lo que daba. Ellos habían recogido más que suficiente. A mí me gusta esto. A mí verdaderamente me gustó cuando Moisés no tuvo que estar pidiendo o yendo de carpa en carpa para poder pedir que donen para el tabernáculo. Debió ser muy decepcionante y frustrante para aquellos que se retrasaron sus regalos debido a que no podían soportar el separarse de estos y quienes se habían ahora enterado de que Dios ya no los necesitaba. Su obra había terminado, pero se habían excluido a sí mismos de formar parte, ¿no?, del Dios, del tabernáculo, de donar. En mi niñez yo tuve la oportunidad de ver a muchos hermanos que daban de su tiempo y preparaban comida para los que iban a ayudar a poder construir la capilla. Yo pude ver a muchos hermanos donde yo vivía, se construyó una capilla. Yo no pertenecía a la iglesia, pero se construyó una capilla y cómo los hermanos, obviamente los que pertenecían a la iglesia, se turnaban, llevaban comida, ollas de comida, daban su tiempo para poder servir en la construcción de una capilla, de iglesia. Ahora, yo también tuve la oportunidad en mi juventud de poder participar en la construcción de una capilla, ¿no? Siempre vi la disposición y yo siempre he visto esa disposición de los hermanos a poder dar al Señor lo que tenga, lo que tenía, ¿no? En la actualidad muchos donan, por ejemplo, en la actualidad muchos donan dinero, pero también muchos donan su tiempo. Hay muchas maneras de donar. La decisión es de uno. El Señor siempre recibirá al dador alegre. Ahora, para ver esto y antes de pasar o terminar este capítulo, el capítulo del Éxodo, yo quisiera hacer recalcar que veremos la parte monetaria. Muchas veces estamos viendo la parte monetaria, el costo. Para ello debemos saber que el oro es mencionado a menudo en las escrituras como emblema de lo que es divino, puro, precioso, sólido, útil, incorruptible también, ¿no?, duradero, glorioso. Pero en el Éxodo capítulo 38, versículo 24, es el versículo del inventario del oro que se usa en el tabernáculo. Versículo 24 dice, todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue de 29 talentos y 730 ciclos, según el ciclo del santuario. Ahí está la cantidad de oro que se usa. Pero decimos, pues 29 talentos, ¿y cuánto será eso, no? Algunos estiman que un talento era igual a 70 libras. Un talento. 70 libras viene a ser más o menos 32 kilos, ¿no? Obviamente en Estados Unidos se trabaja a través de libras, y en otros países, pues la mayoría de los países de Latinoamérica se trabaja en kilos, ¿no? 70 libras, que viene a ser un talento, 32 kilos. Esto significa entonces que había como 2030 libras que se habían usado, ¿no?, que viene a ser 920 kilos. ¿De qué? De oro, utilizados en el tabernáculo. Imagínense, ¿no? 920 kilos cuando uno está acostumbrado al kilo. ¿No estás acostumbrado al kilo? 2000 libras de oro. En la actualidad no sé cuánto está el oro, pero hace un par de años más o menos estaba a $40,000 el kilo. Estoy hablando de una barra de oro, $40,000, ¿no? Está sin trabajar, barra oro bruto, ¿no? Esto multiplicado por 920, obviamente da 36 millones de dólares. Ese es el costo del tabernáculo en promedio, ¿no? Y ahora ha subido más el oro, imagínense. ¿Cuánto costó hacer el tabernáculo? ¿Cuánta donación había? ¿Cuánto estaba valorizado el tabernáculo en esa época? 36 millones de dólares. Yo creo que ningún templo está en ese valor, ¿eh? Pero sí, pero ¿cuánto dinero, no? Así que cuando le digan, o nos digan, o les pregunten, a veces, ¿por qué se gasta tanto dinero en los templos? Bueno, habrá que decirles, ¿no? Lean Éxodo capítulo 38, versículo 24, y que saquen cálculos de cuánto se gastó en el tabernáculo. Por cierto, sin contar la plata y el bronce. Estamos hablando de un pueblo que vivía en el desierto, pero que dio todo para el tabernáculo. Pregunta,
¿cuánto damos nosotros? Esa es la pregunta más importante. Porque el Señor quería, ahora la otra pregunta también que hacemos, ¿no? ¿Por qué el Señor quería oro? ¿No? Pero ya lo respondimos al comienzo de que el oro era un simbolismo, obviamente, de que representa algo divino, algo puro, precioso, sólido, pues, ¿no? Duradero, glorioso. Ahora, en el último capítulo del Éxodo, Israel ha salido de Egipto hace casi un año más o menos. Nosotros realmente debemos estar impresionados por el hecho de que este increíble santuario, con su mobiliario y sus vestimentas sacerdotales requeridas, fue terminado en aproximadamente 6 meses. 6 meses costó a los artesanos hacer todo el mobiliario del tabernáculo, ¿no? Jehová le dice a Moisés que en el primer día del primer mes, que ellos deben de montar el tabernáculo y consagrarlo. En el versículo 17 dice que el tabernáculo fue levantado en el primer día del segundo año. El segundo año es en referencia a cuánto tiempo los israelitas habían salido de Egipto, ¿no? Ellos estaban acercándose a cumplir el primer año, el aniversario, ¿no? El primer aniversario de su liberación del faraón. Hay que entender que el primer aniversario pues es al final del primer año y a comienzos del segundo año, ¿no? Eh, Cuando empieza el segundo año ya es el primer aniversario que se celebra, ¿no? Eh, Ahora, si empieza la otra jornada, ahora va a empezar ya la otra jornada que es el viaje hacia la tierra prometida. Entonces, si estamos a punto de comenzar una jornada, entonces debemos estar propiamente pues equipados, ¿no? Eso quiere decir que nosotros debemos estar equipados con Dios. Y eso era el propósito entero del tabernáculo, ¿no? Que Dios pudiera morar con los israelitas. En el versículo 36 se da la señal para moverse, era la nube de gloria que se alzaba sobre el tabernáculo. Si la nube no se alzaba, entonces ellos tenían que permanecer donde estaban. Este episodio del Éxodo termina con otro principio de Dios. ¿Cuál es el principio que vemos en el capítulo 40? Cuando Dios quiere que te muevas, Él te lo va a mostrar. Todo Israel vio la nube y sabía la señal. Todo Israel sabía cuándo era tiempo de moverse y tiempo de permanecer quietos. Así concluye el libro del Éxodo. El próximo es Levítico y el complejo e importante sistema de sacrificio que Dios ha ordenado para Israel. Entonces entramos a lo que es el Levítico, ¿no? El libro de Levítico se le es dado por el nombre de la tribu de Leví, una de las 12 tribus. Pero esta tribu era bastante única. Leví llegó a ser una tribu especial, separada para el servicio de Dios, una tribu de sacerdotes para Jehová. Hay que recordar, hago un paréntesis, que Leví es oficiada dentro de los oficios, es el obispo, pues, ¿no? Si alguien hubiese de la tribu de Leví, ellos son, ahora si supiéramos quién pertenece a esa tribu exactamente, pues son ellos los encargados de hacer las ordenanzas, ¿no? Porque para eso han sido llamados. Vemos de que este libro también era llamado el libro de enseñanzas del sacerdote. En nuestra manera de pensar occidental, nosotros podríamos decir instrucciones sacerdotales. Así también se le conoce a Levítico, ¿no? O más al punto, instrucciones de los sacerdotes. Levítico continúa dando los reglamentos sobre la adoración en el tabernáculo. Dios ahora se ha mudado al tabernáculo. Eso tenemos que tenerlo claro. Ya no está en el monte de Sinaí. Levítico nos enseña cómo debe venir el pueblo de Israel al tabernáculo y cómo deben caminar delante de él. Levítico es un libro para la correcta adoración del pueblo de Israel, ¿no? Jehová no nos dio a Levítico, al libro de Levítico, como una singularidad histórica o algo que fue intencionado solo para el estudio de los grandes estudiosos bíblicos o los historiadores. Este exclusivo libro está para mostrarnos probablemente el elemento mayor del sistema de justicia de Jehová y de cómo el hombre puede regresar a Cristo a través de un sacrificio. El libro de Levítico nos dará la visión del mundo sacerdotal, ¿no? ¿Por qué es importante para nosotros? Nos podemos hacer la pregunta. Porque nosotros hemos sido declarados sacerdotes.
como discípulos de Jehová. Nosotros somos los sacerdotes del reino de Dios, cuyo Señor es Jesús de Nazaret. Entonces es lo importante. Ahora ya no hay que tribus, no, yo hermano, yo no pertenezco a la tribu de Leví, no tiene nada que ver conmigo. No, todos somos sacerdotes. Entonces todos tenemos que conocer la forma de adorar. Levíticos está organizado de una manera muy original. Los capítulos del 1 al 7 cubren las leyes del ritual del sacrificio. Hago un resumen porque solamente aquí, según el manual, vamos a ver el libro de Levíticos. La próxima semana ya vamos a ver otro libro. Ya no vemos el Levítico, ¿no? Entonces, el capítulo del 1 al 7 cubren las leyes del ritual del sacrificio. Los capítulos del 8 al 10 hablan de la ordenación del sacerdocio. Del capítulo del 11 al 16 tratan con los rituales de pureza, limpieza. Y los capítulos del 17 al 27, los últimos, establecen los principios básicos y prácticas para aplicar la santidad a la vida diaria del pueblo israelita. Los sacrificios de animales son tan importantes porque es la expiación del israelita en el tabernáculo. La sangre de los animales sacrificados en realidad no podían quitar el pecado. Ese es el simbolismo, ¿no? Que quitaba el pecado. No, no lo podía quitar. Lo podía encubrir hasta que venga Cristo para quitar los pecados. Todo es el símbolo, ¿no? El simbolismo. Entonces vemos que los israelitas cubren sus pecados a crédito prácticamente, porque Cristo vendría y pagaría ese crédito. Es por eso que cuando Jesús llega a Juan el Bautista, ¿qué le dice? Juan capítulo 1, versículo 29, ¿no? Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Estoy citando lo que dice el versículo 29 de Juan, ¿no? Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo dijo Juan el Bautista, ¿no? Cuando vio al Cristo. Juan, ¿de qué tribu era? Juan el Bautista, de la tribu de Leví. Imagínense, un sacerdote real de la tribu de Leví ve al Mesías, ve al Cristo, a Jesús el Cristo, y lo que le dice, ¿no? He aquí, lo dice públicamente a la gente. Eso lo encontramos en Juan capítulo 1, versículo 29, ¿no? Dice, he aquí el Cordero de Dios. O sea, el propio sacerdote levita lo ve al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Qué más testimonio? Un propio levita lo dice, Juan el Bautista. Lo dice públicamente, ¿no? Jesucristo yo creo que le guiñó el ojo y le dijo, tranquilo Juan, no me hagas mucha publicidad, ¿no? Pero eso es lo que dijo, ¿no? Dio testimonio. He aquí el Cordero de Dios. Obviamente vengo en representación al Cordero, yo me voy a sacrificar por todos. Hermosas palabras, ¿no? Y obviamente vemos que Levítico nos contesta a nosotros la pregunta más básica que cualquier creyente se ha preguntado, ¿no? Esa pregunta es, ¿con qué me voy a presentar yo a Jehová? ¿Y adoraré al Dios Altísimo? La contestación viene a nosotros en capítulo 19, versículo 2 de Levítico, el cual es, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro. Eso es lo que dice el versículo 2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios, vuestro Elohim también, ¿no? Entonces, ¿cómo me voy a presentar a Jehová? ¿Cómo lo voy a adorar al Dios Santísimo? Ahí dice, santos, santos tenemos que ser. Esa es la enseñanza, el resumen de todos estos capítulos que vemos, ¿no? Esa es la meta de esta semana, bueno, de siempre, de todos los días, ser santos. ¿Para qué? Para presentarme ante el tabernáculo, ante el templo, y ofrecer mi sacrificio. ¿Sacrificio de qué? De mis pecados, para poder ser salvo. Porque Cristo no va a pagar, ya pagó mis pecados. Para terminar, vemos en capítulo 19, versículo 18 de Leví, donde dice algunos
eh, se sorprenden de ver este versículo, pero vamos a leerlo. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Ahí está, bien firmado. Algunos se sorprenden en ver este generoso mandamiento o mandato y piensan que es una copia del Nuevo Testamento, sin saber que se dio en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué pasó? ¿Los judíos sabían de este mandamiento? Por supuesto que lo sabían. Desafortunadamente, muchos antiguos judíos tenían una estrecha definición sobre quién era su prójimo. En esto radicaba el problema. ¿Quién es el prójimo? Los hebreos solamente consideraban a sus amigos y compatriotas. Es más, los más radicales consideraban el prójimo como a su familia. Eso era su prójimo. Jesús en el Nuevo Testamento nos ordena que amemos al prójimo, pero más allá. En Lucas capítulo 6, versículo 17, amemos a nuestros enemigos. Y mostró que nuestro prójimo es aquel en necesidad, cualquier persona en necesidad, aunque por tradición fuera nuestro enemigo. Eso lo vemos en Lucas capítulo 10, versículo 25. Entonces, hemos visto en esta clase lo hermoso que era el tabernáculo, toda la parte simbólica, todo hecho con el propósito, con el único propósito de entender el simbolismo, lo que iba a suceder con respecto al sacrificio, al gran sacrificio que Jesucristo iba a realizar por nosotros. A veces cuando hacen la pregunta, ¿quién mató a Cristo? ¿Quiénes fueron o quién fue? Y las respuestas que se escucha son pues los judíos, los romanos, Pilatos, los sacerdotes. Siempre hay respuestas. Yo creo que después de terminar esta clase vemos de que Cristo, los culpables de su muerte, no son ellos, somos nosotros, todos nosotros. Nuestros pecados hacen que Cristo muera. Cristo muere por nuestros pecados. O sea, no podemos echar la culpa solamente a los hebreos, a los israelitas, a los romanos, que ellos mataron a Cristo. No, nosotros matamos. Cristo vino. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados a través de un sacrificio. Y un levita dio testimonio de ello. He aquí el Cordero. Yo me quedo con esta frase. El Cordero iba a ser sacrificado sin decir nada, tal como el pueblo de Israel sacrificaba a los corderos. Que nosotros podamos recapacitar, hermanos, y saber con esto simbolismo que conocemos y la meta que nos da en Levítico capítulo 19, versículo 2, donde menciona santos seréis. Que esa sea nuestra meta, que esa sea nuestra meta siempre, de ser santo. En el nombre de Jesucristo les comparto esta clase y nos vemos la próxima semana. Gracias.